Una señal que se enlaza. Regiones conectadas a través de un dial. A partir de este momento, Óscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Valeria Santos, Gonzalo Lázari, Rodrigo Pombo y Camila Zuluaga analizan y debaten el tema del día. El tema del día. Colombia está al aire. El momento ha llegado. El mundo será testigo de un evento histórico. Dos visiones de país, un solo objetivo. La Casa Blanca. Donald Trump. We made America into the single greatest nation in the history of the world, and the best is yet to come. Joe Biden. We choose hope over fear, unity over division, science over fiction, and yes, truth over lies. Cobertura exclusiva. Elecciones Estados Unidos 2020. Camila Zuluaga y Jaime Moreno en directo desde Washington con las noticias, los personajes y las historias. Blue Radio, la nueva alternativa. 12 del día, 16 minutos. Los saludamos nuevamente después de las noticias del mediodía. A esta hora Jaime Moreno y yo estamos detrás de la Casa Blanca en la plaza Black Lives Matter, la Casa Blanca, que es la que se están disputando Donald Trump y Joe Biden, Jaime, en estos momentos. Sí, Camila, como la gente lo puede ver en nuestro Facebook Live, es un ambiente diferente, es un ambiente especial que se vive, un ambiente de música, coreografías, gente que viene también a apoyar al presidente Donald Trump de diferentes estados y también gente que está por el candidato Joe Biden, pero por prevención el servicio secreto y la alcaldía decidieron rodear toda la Casa Blanca con una malla negra por asuntos de seguridad, porque no se sabe qué pueda ocurrir después del resultado electoral si las cosas no son muy claras. Normalmente esa malla negra, los que están conectados con nosotros a través de Facebook Live que se ve allá al fondo, no está. Y ahorita en este momento está llena de carteles, de camisas, de mensajes precisamente de los manifestantes que han decidido salir a las calles desde hace mucho tiempo a decirle al presidente Donald Trump que no les gusta la forma específicamente en que viene gobernando y los mensajes que le viene enviando al país. Esta malla, Camila, fue la que se levantó el día de la protesta cuando el presidente Donald Trump salió con la Biblia a tomarse la foto y se vino a tomar la foto, si podemos hacer un movimiento justamente aquí en esta iglesia. Esta es la famosa iglesia de esa fotografía que va a pasar a la historia del presidente Donald Trump con la Biblia en la mano y que desató tanta polémica y también, digamos, fue como ese punto de división con la comunidad afroamericana porque los ofendió bastante porque los manifestantes, digamos, estaban haciéndolo de manera pacífica y les echó la policía. Pero muchos en Colombia se preguntarán, bueno, ¿qué le conviene a Colombia? ¿Cuál sería la mejor salida para nuestro país? Más cuando el gobierno del presidente Iván Duque en cierta medida le ha apostado a la candidatura de Donald Trump, a la reelección de Donald Trump. ¿Le conviene un nuevo gobierno de Donald Trump a Colombia? Pues para eso tenemos dos invitados de lujo, Jaime. Y una de ellas es la ex embajadora, la ex ministra María Emma Mejía, que yo creo que nos puede dar muchas luces de qué sería lo mejor para nuestro país. Ex embajadora, ex ministra Mejía, bienvenida a Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros conectada a esta hora. Gracias, Camila. Ustedes han pintado un claro panorama. Uno diría que lo que más nos conviene es un candidato que acepte a Colombia, que continúe con esas buenas relaciones, que no el partidismo, que cualquiera digamos, en nuestras relaciones con Estados Unidos, con Trump nos ha ido bien, pero es que a Colombia en general siempre le ha ido bien. Tal vez hemos vuelto a narcotizar las relaciones, que no me gustaría tanto, y yo propondría que en el mejor de los mundos, porque con Biden, amigo de Colombia, nos conoce bien, fue un senador que nos apoyó constantemente y a un vicepresidente muy activo con nuestro país y un demócrata. Pero también creo que es importante pues la relación que hemos tenido con Trump, que todas las relaciones exteriores de Trump han sido tortuosas, la nuestra no ha dejado de tener sus dificultades, pero con cualquiera de los dos creo que Colombia está tal vez en un momento más afortunado que otros países de nuestra región y yo diría que del mundo. Doctora María Emma, pero usted dice que no se polarice la relación, pero ¿usted no cree que Colombia sí ha entrado como a tomar un poco de partido de alguna manera medio llevada por esta administración por el presidente Donald Trump? Y por eso el mensaje que no es gratis del embajador de los Estados Unidos en Colombia.
Sí, eso ha sido evidente. Yo creo que no tanto lo diría del gobierno como del partido de gobierno, ¿no? Que han sido indiscretos, imprudentes, si se quiere, por decirlo menos, en ese sentido, porque Colombia siempre había sido muy respetuosa y es parte de nuestra política exterior, de las relaciones internacionales, del respeto a la soberanía de los países y a la decisión democrática, cualquiera sea la que se tome. Pero de todas maneras yo creo que preguntaría por Trump o por Biden, pero también por el Congreso que nos toque. ¿Qué renovación vamos a tener? Y si esa renovación incluirá la posibilidad de que un Biden quede debilitado, como fue Clinton en su segundo periodo, sin Senado, sin mayorías en el Senado y mayorías en la Cámara, o si Trump pierde también para él lo que es el Senado, de su mayoría en el Senado que tanto le ha ayudado ahora. Entonces, ahí tenemos como muchos juegos de favor, sin olvidar la Corte, que queda 6-3, y si hay líos hoy y mañana, y no está claro el triunfo, pues acabaremos en manos de la Corte Suprema, que hoy está en cabeza de republicanos 6-3. Así es, pero también permítame, doctora María Emma Mejía, saludar a Gabriel Silva, quien también es exministro, exembajador. Doctor Silva, usted conoce divinamente Washington y las relaciones diplomáticas que se tienen aquí en la capital norteamericana. Y frente a lo que nos narraba la doctora María Emma Mejía sobre cómo han venido funcionando las relaciones del gobierno del presidente Iván Duque con Estados Unidos, sí ha habido una clara preferencia hacia el Partido Republicano. En caso de que llegue a ganar Joe Biden, ¿eso cómo nos va a afectar en las relaciones con los demócratas? ¿O realmente no va a afectar en absolutamente nada? Bienvenido a Mañanas Blue. Gracias, Camila. Gracias, Jaime, por la invitación. Saludo a María Emma. Me alegra mucho compartir el panel con ella. Y pues tengo una pequeña diferencia, un matiz realmente con María Emma, en el sentido de las consecuencias posibles de lo que llega a ocurrir. Desafortunadamente, el impacto que yo he visto, que he percibido, que se ha notado en las manifestaciones tanto del embajador como de los analistas y como de líderes del Partido Demócrata en cuanto a la protuberante intervención del partido de gobierno y, digamos, el asentimiento tácito del gobierno del presidente Duque a esa intervención a favor de Trump, que se ve a lo largo y ancho, no solo de este momento de elección, sino también a lo largo y ancho de este gobierno. Creo que eso nos va a dificultar las relaciones con el Partido Demócrata en caso de que Biden gane. Biden quiere mucho a Colombia, sin duda alguna, pero realmente creo que la agenda demócrata va a estar buscando una situación no tan fluida, no tan constructiva con la situación de Colombia. Exembajadora María Emma Mejía, usted escribió en El Tiempo este domingo que le preocupaba la polarización política y también la pérdida de visión bipartidista hacia la región. ¿Esto quiere decir que usted está de acuerdo con el doctor Silva en cuanto pues Colombia de repente está dejando a un lado esa visión bipartidista y está cogiendo partido específicamente? En este caso concreto, el partido de gobierno pues tomó una decisión y algunos miembros del partido de gobierno, una decisión de arriesgarse y, como yo lo decía, cambiar lo que ha sido la tradición de la política exterior colombiana de aceptar esa soberanía y la decisión popular que toma Estados Unidos en apoyar a un gobierno como el de Trump. Pero es que la cosa es más grave en el sentido de que tenemos unas elecciones inminentes en Venezuela. Mi punto en la columna del Tiempo iba sobre todo a esa visión o falta de visión que estamos teniendo en la medida en que se polarice la situación interna de los Estados Unidos, no solo ya la nuestra, sino la posición interna, la situación interna de los Estados Unidos, cuánto le va a afectar a lo que pueda ser su posición hacia la región, pero sobre todo hacia Venezuela, donde estas elecciones van a ser determinantes. Entonces, yo creo que me preocupa que hayamos interferido, algunos partidos hayan podido interferir, pero estoy convencida de que los demócratas
van a seguir apoyando a Colombia y ellos necesitan de Colombia en esta coyuntura, creo, para mirar hacia la región. Pero ex canciller y ex ministra María Emma Mejía, ya que usted habla de Venezuela, porque es la gran pregunta y hay diferentes visiones tanto en Colombia como en los Estados Unidos, ¿qué le conviene realmente más a Venezuela y al continente como tal frente a la elección norteamericana? ¿Cuál sería un panorama para ese país si ganase Trump o si gana Biden? A mí el cambio en el Congreso me parece definitivo. Yo quisiera que pudiéramos tener un Congreso más renovado que considerara a Venezuela, porque es que si no estamos quedando en manos solamente del Ejecutivo, y me parece muy importante que volvamos a tener peso en el Congreso. No sé, Gabriel, qué opina, que conoce también a Washington y los vericuetos del Congreso, pero esta decisión no puede quedar solamente en la Casa Blanca. O en el Departamento de Estado. Creo que tiene que subir de nivel político, cualquiera sea el proceso que se va a seguir, con unas elecciones que pues ellos han tildado de ilegítimas, las que se darán el 6 de diciembre en Venezuela. Creo que un cambio en el Congreso y unos pesos y contrapesos más claros permitirán que se tomen decisiones. Es que hoy, donde sigamos en esa polarización interna en Estados Unidos, América Latina ni Venezuela se han resuelto, ni ellos han jugado el papel que en otras épocas jugaban de mediadores, de componedores, Estados Unidos, digo, con la Unión Europea, con otras regiones del mundo, para tratar de buscar una salida a la problemática de Venezuela, que tanto nos afecta a nosotros y en la cual nosotros pues prácticamente no podemos jugar sino de un lado, que es la decisión, es así, del gobierno nacional. Exministro Gabriel Silva, esa misma pregunta para usted, porque realmente el gran interrogante para nosotros es Venezuela, que es nuestro vecino, se vienen elecciones, después de estas en los Estados Unidos vamos a estar pendientes de las elecciones en Venezuela. ¿Usted cómo ve la cosa frente a lo que pasa en Estados Unidos en relación con los venezolanos? Bueno, yo creo que la situación en Venezuela va a estar muy determinada por el resultado de las elecciones en Estados Unidos. Ustedes recordarán que se supo que Trump envió un poco en secreto a una persona, a un delegado, para que fuera a tratar de convencer a Maduro, a negociar con Maduro antes de las elecciones, con la idea de obtener puntos en caso de que se llegara a un acuerdo para que él se retirara del poder. Eso fracasó, Maduro rechazó esa iniciativa, pero demuestra que hasta Trump está en una actitud de negociación con Venezuela. Es decir, tanto Biden como Trump desean, sin duda, una negociación para resolver el tema de Venezuela. El problema es que la actitud de Colombia, del gobierno de Colombia y del partido de gobierno, es de confrontación y hostilidad hacia Venezuela. Y en esa medida, pues Colombia se va a quedar aislado. Colombia va a estar marginado del manejo de la decisión, porque tanto si gana Trump como si gana Biden, la aproximación va a ser en negociación, y Colombia, que le apostó muy temprano a una remoción por la fuerza de Maduro y le creyó a Trump equivocadamente, entonces ahora nos quedamos fuera del juego y nos usará Trump de vez en cuando como comodín para alguna jugada política, pero como actor central, Colombia ya está marginado por su propia decisión, la decisión del gobierno de apostarle a una hostilidad con Venezuela sin reversa. Ex embajador Gabriel Silva, usted estuvo aquí en Washington, conoce la política, trabajó básicamente con una administración demócrata, y en Colombia todavía hay muchos temas del proceso de paz que están por consolidarse, que están en camino y que depende de los Estados Unidos. En ese sentido, ¿usted cree que una administración republicana habría sido posible esos pasos iniciales que usted ayudó a construir aquí en Washington para el proceso de paz? Gracias, Jaime. Yo creo que el consenso bipartidista sobre el proceso de paz se viene a romper ahora, cuando el Partido del Centro Democrático, que no cree en el proceso de paz, que le ha hecho tantas zancadillas, se la juega para convencer al Partido Republicano que no respalde la paz. Entonces, desafortunadamente, se origina en Colombia esa separación del Partido Republicano del consenso bipartidista a favor del proceso de paz. Y
las administraciones, los expresidentes, tanto republicanos como demócratas, han estado a favor de la paz en Colombia. Ahora vemos una situación diferente por la politización de las relaciones bilaterales en cabeza pues, de lo que ya se ha dicho, que es un activismo un poco sin fundamento desde el punto de vista de los intereses nacionales a favor de Trump, del partido de gobierno. Pero entonces ahora me quiero ir para donde la doctora María Emma Mejía, que fue embajadora de Colombia ante las Naciones Unidas, además sabe perfectamente cómo funcionan pues, los intereses de los diferentes países, no solo esta relación bilateral entre Colombia y los Estados Unidos. Doctora María Emma, de verdad, Estados Unidos ahora en estos próximos 4 años, ya que hablamos del proceso de paz, etcétera, etcétera, pero en estos próximos 4 años, ¿realmente estará interesado en fortalecer una relación con América Latina? ¿O los líos que tiene Estados Unidos internamente son tan grandes que al final sus preocupaciones van a ser principalmente otras? Esa es mi gran preocupación ahora, que no es solamente el tema de ese apoyo bipartidista que históricamente hemos tenido, pero en el caso en que esa narcotización, dijéramos, de las relaciones, renarcotización de las relaciones con Estados Unidos, que habíamos logrado que primara en otros temas. En el Consejo de Seguridad, debo decirlo, tanto en el gobierno de Obama con Samantha Power como embajadora, o Nikki Haley, una embajadora muy republicana con el gobierno del presidente Trump, fue de total apoyo y respaldo y restricto apoyo al proceso de paz. Inclusive en estas épocas donde hay esas dificultades y donde hay temas de derechos humanos que le preocupan, y lo hace explícito de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad, pues siempre tuvimos como ese norte, se amplió la agenda, teníamos otros temas. Entonces, donde la polarización continúa en Estados Unidos, que puede pasar cualquiera de los dos que gane, de pronto va a tener al otro no resignadamente, y donde no tengamos unos cambios de pesos y contrapesos en el Congreso, se puede debilitar y podríamos tener pues una situación compleja en los próximos años. Sin embargo, yo soy optimista en que hay sensatez. Yo creo que a la final tiene que haber sensatez y tenemos que imponernos a aquellos que consideramos que ese bipartidismo y la relación de Estados Unidos ojalá tire un poco de línea también con Europa y con otros países como fue antes, en eso que, coincido con Gabriel, tendría que ser una salida negociada a la situación de Venezuela. Siguiendo sobre la misma respuesta de la ex embajadora y ex canciller María Emma Mejía, me gustaría preguntarle, doctor Silva, sobre una tesis que está circulando en algunos círculos académicos de Colombia, o por lo menos de la capital. Y básicamente la tesis es que pues se ha, digamos, supervalorado el argumento según el cual se estaría rompiendo el histórico bipartidismo en los Estados Unidos de Norteamérica por cuenta de la participación de algunos miembros del Centro Democrático. Y básicamente las razones son dos. Una ya suficientemente comentada por la doctora María Emma, la necesidad de uno y otro partido y las tradiciones, etcétera, etcétera, lo que ella llama también la sensatez, pero hay un argumento y es psicológico-político, y es que dicen que si gana el señor Trump, que es bastante arbitrario, por decirlo menos, pues evidentemente va a decir, bueno, pero estos piscos se la jugaron con nosotros. Y si pierde, el señor Biden no es ni vengativo ni resentido, con lo cual con cara ganaríamos y con sello también ganaríamos. ¿Usted qué opina? No, yo creo que pues predecir las actitudes de las personas es un poco difícil, pero sin duda tiene razón Rodrigo cuando dice que las personalidades importan mucho en política. Yo creo que el caso de Trump, si es reelegido, tendremos una narcotización a la que hace referencia María Emma con mucho temor, que comparto totalmente, porque sin duda el tema de la fumigación aérea, de los cultivos ilícitos, el tema de una actitud mucho más militarista y belicista en el manejo del tema del narcotráfico, posiblemente será un tema recurrente en una administración Trump. Y si uno lo ve desde el lado de Biden, lo que uno esperaría es que la gran preocupación que siempre ha tenido el Partido Demócrata sobre el tema de derechos humanos, en una situación de tremenda crisis de derechos humanos que está viviendo Colombia, se vuelva un asunto, digamos, de roce, de fricción
de dificultad entre un gobierno Biden y el gobierno del presidente Duque, que claramente pues ha manifestado una indiferencia, en mi opinión, hacia las críticas internacionales y multilaterales al deterioro de la situación de derechos humanos en Colombia. Entonces yo creo que sin duda la actitud de Biden, que es de amistad hacia Colombia, ayudará, pero también el problema no es ese. El problema es que internamente tenemos un gobierno con una política exterior que está dirigida no por la Cancillería o por la Casa de Nariño, sino está dirigida políticamente, electoralmente, por la influencia del Centro Democrático. Entonces, cambiar de rumbo en política exterior, que sería lo obvio y lo necesario si gana Biden la presidencia, eso se ve poco factible. Hoy el presidente Uribe, incluso en la misma emisora de ustedes, pues señalaba unas líneas que claramente son incompatibles con un gobierno demócrata, y si esa política Doctor exterior Silva. inspirada... Sí. Déjeme, yo lo interrumpo porque usted acaba de decir algo muy importante y es algo que el gobierno pues ha negado infinitas veces, y es decir que el Centro Democrático es el que esté manejando directamente las relaciones bilaterales entre los Estados Unidos y Colombia. Yo sé que muchas cosas se han dicho al respecto, pero ¿por qué insiste usted en decir, oiga, aquí realmente quienes están manejando las relaciones con Estados Unidos no es directamente la Casa de Nariño, sino los intereses del Centro Democrático y particularmente del expresidente Uribe? Yo creo que la influencia del Centro Democrático y obviamente su jefe y del uribismo sobre la política exterior es muy grande. Por ejemplo, si uno tuviera una visión objetiva frente al caso de la llegada del presidente Biden o del candidato Biden en la presidencia, pues claramente el autor intelectual y material de esa actitud pro-Trump, que es el embajador en Washington, Francisco Santos, pues uno se imaginaría que para acomodar las cosas uno arrancaría por considerar ese nombramiento que es del corazón del presidente Uribe y del Centro Democrático, pero no ha sido posible. Incluso en la crisis anterior pues se demostró que es inamovible. Entonces a lo que voy es que claramente hay una línea directa y una vocería permanente de los dirigentes políticos del Centro Democrático que casi que opaca la de la canciller, que es muy ligera, muy leve. Uno no oye la voz de la canciller en ocasiones muy especiales, y sobre estos temas de fondo tampoco veo uno al presidente pronunciándose de una manera más contundente. Entonces es un tema de escalas, y creo que la escala demuestra que el proselitismo y el activismo del Centro Democrático y sus dirigentes en temas de política exterior es muy fuerte, y en parte estamos bloqueados en el tema de Venezuela por una posición ideológica del partido de gobierno. Con base en lo que está diciendo el señor Silva, yo le quisiera preguntar a la ex embajadora Mejía si usted cree entonces que va a ser en el corto plazo imposible desnarcotizar la agenda, que de Biden o que de Trump, porque pues según lo que está diciendo el señor Silva, dependería un poco más es de quien está haciendo presión desde este gobierno para que la agenda siga completamente narcotizada. Sí, pero cualquiera sea el resultado de esta noche, que espero conozcamos pronto, respetando esa tradición democrática de los Estados Unidos de América, cualquiera que esa sea, las cosas van a cambiar. Inclusive si el presidente Trump es reelegido, vamos a ver qué pasa en el Congreso, pero yo creo que business as usual, como dicen los anglosajones, es decir, continuar las cosas como así venían, no es posible, porque yo creo que supongamos que reeligen los norteamericanos al presidente Trump, ¿qué pasa en el Congreso y cómo se renueva ese Congreso? Y eso, si continúa con mayoría en el Senado o pierde ambas, que eso le pasó recordemos cómo fue el segundo mandato del presidente Clinton y sus dificultades sin tener Congreso. Cualquiera sea, habrá cambios internos en los Estados Unidos que evidentemente se tienen que ver reflejados en el mundo, en China, en las relaciones con Rusia y en la realidad que un mes después vamos a estar viviendo, y es exactamente 27 días después las elecciones en Venezuela. ¿Se va a quedar callado cualquiera de los dos gobiernos y no va a pasar nada? ¿No va a buscar aliados en el mundo? Dijéramos, ya ellos mismos se dieron cuenta que no hay una salida militar. Entonces yo creo que tenemos una ventana de oportunidad con una preocupación, y es que pues el tema de renarcotizar las relaciones hoy en día
pues se ve que ni en Europa, ni en, bueno, en Naciones Unidas uno lo ve claro en lo que es la posición rusa, la posición china, la posición de Estados Unidos, de no aceptar, pero ni un poquito, dijéramos, una ventana de oportunidad a bajar la guardia en el tema de narcóticos. Y Colombia, pues lamentablemente sufre eso, pero creo que tenemos una ventana de oportunidad. Soy un poquito más optimista que lo que es Gabriel, y eso que estoy casada con las memorias de un pesimista, pero dijera, soy un poquito más optimista en eso. Que está casada usted con un pesimista, además que pesimista, pero doctora María Emma, doctora María Emma, pero hablemos del Banco Interamericano de Desarrollo, porque esa es otra de las apuestas que hizo el gobierno del presidente Duque frente a la política internacional, a las relaciones con Estados Unidos, con el BID, y es que se la jugaron con toda por el candidato del presidente Trump, de Claver Carón. ¿Qué pasa entonces con el Banco Interamericano de Desarrollo y ese apoyo que se le había prometido a Colombia por su respaldo a ese candidato si llega a ganar Biden? Pues anoche que entrevisté precisamente en el nuevo programa A Fondo con María Emma de Caracol Ahora, me decía Luis Alberto Moreno, pues muy diplomáticamente, aunque ya se quitó la corbata de presidente del banco, se rompió una tradición y Colombia contribuyó a esa ruptura, para bien o para mal, de que los norteamericanos estaban en el Banco Mundial, no era escrito, pero era tácito, implícito, y ciertamente pues el banco estaba en cabeza de un banquero, de un economista latinoamericano. Eso no fue así y ya es una realidad. Tenemos a un presidente que espero por lo menos ejerza su nacionalidad, y ahora lo veremos en Barranquilla, si se da en marzo la asamblea en Barranquilla, que hay que recapitalizar el Banco Interamericano de Desarrollo. Lo hizo una vez Luis Alberto Moreno hace 10 años o algo así, y lo tienen que volver a hacer ahora. Y tiene que liderarlo pues el de la chequera y el del cargo, que es Estados Unidos. Entonces ahí vamos a mirar. Yo no he sabido que hubiese un compromiso, pero pues evidentemente el agradecimiento sí, seguro, porque es que Colombia le dio su aval a Claver Carón a las 24 horas de haberlo propuesto. Así que por lo menos que se manifiesten con algo y que se manifiesten recapitalizando el banco, que es lo que necesita la región. Doctora María, eso es lo que esperan, Jaime. Espera, ¿no? El plan era supuestamente desde la Embajada de los Estados Unidos, era tener el BID, pues mejor dicho, el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, y asimismo la promesa que hacía el gobierno norteamericano de, en caso de sacar inversiones desde la China y relocalizarlas, hacerlo en América Latina. Pero eso es lo que, ¿qué pasaría si gana Biden? ¿Estaría dispuesto a ponerle dinero a una persona que es abiertamente, digamos, del ala de Donald Trump, que está liderando esa entidad? O sea, esa es la gran pregunta. Eso es una discusión diferente, pero ¿qué rol va a tener realmente el Banco Interamericano de Desarrollo ahora en la región con una administración demócrata, si eso se da? Si se da una administración republicana, también, ¿qué pasaría a nivel del sesgo ideológico que pueda presentar esa administración? Es el tema. Yo quería preguntarle, doctor Gabriel Silva, lo siguiente, y es, el interés más grande que ha tenido Colombia a nivel económico con Estados Unidos son los 450 millones de dólares del Plan Colombia, y usted sabe que esa plata se consigue en los pasillos del Congreso, maleteando, tocando las puertas de los senadores, y va a haber cambios en el Congreso de los Estados Unidos, lo que pasa en la Casa Blanca, y después de las elecciones, la siguiente discusión grande en este país es por la plata del presupuesto general para la pandemia. ¿Usted cree que esa plata para nosotros está en riesgo? O sea, ¿vamos a tener una voz importante yendo a buscar esos recursos en el Congreso? Yo creo que lo que dice María Emma es una variable definitiva. Me refiero a qué pasa con el Congreso, viendo todas las encuestas y los análisis y incluso estudios probabilísticos muy, muy fuertes. La conclusión es que lo más probable, con un 95% de probabilidad, los demócratas recuperen la mayoría en el Senado y la tengan también en la Cámara. Es decir, tendríamos un Congreso demócrata, y en esas circunstancias la situación presupuestal para Colombia se complica, así sea el presidente Biden o sea el presidente Trump, que en ese caso sería aún mayor. ¿Por qué? Porque es el Congreso de los Estados Unidos el que aprueba, por ejemplo, la capitalización del BID. Si el Congreso no está de acuerdo con eso, no va a haber capitalización.
si el Congreso no está de acuerdo con seguir apoyando la financiación de la lucha contra el narcotráfico, esa financiación va a desaparecer o se va a recortar. Entonces, realmente el legislativo va a tener mucho que ver, y me temo que el legislativo no va a ser particularmente amable con Colombia si está controlado por los demócratas. Ya lo hemos visto en el pasado cuando teníamos una situación donde estaba roto el bipartidismo. Hace ya más de 30 años teníamos una situación donde Colombia era paria en el Congreso de los Estados Unidos. Se nos ha olvidado esa época porque llevamos mucho tiempo gozando de ese bipartidismo. Pero ahora estamos ante ese riesgo. Doctora María Emma, la pregunta que se harán seguramente muchos ciudadanos que hasta ahora nos escuchan en cualquier calle de cualquier ciudad del país: ¿qué va a pasar con el tema migratorio en caso de que sea reelegido Trump o en caso de que gane Biden esta noche? ¿Se va a complicar más el ingreso de los colombianos a Estados Unidos si ganan los demócratas o si se mantiene el poder en manos del presidente republicano? ¿Qué va a pasar con los migrantes que buscan regularizarse en Estados Unidos y que obviamente pues sus familias en Colombia y en diferentes países de América Latina están muy atentos a lo que pase con el nuevo gobierno? Yo creo que se va a complicar muchísimo con cualquiera de los dos. Creo que aún más de lo que está hoy. Es cierto que en el gobierno del presidente Obama, eso que afirma el presidente Trump, es cierto, dijéramos, las jaulas o las deportaciones, el volumen de deportaciones fue altísimo en la época del presidente Obama, y lo es ahora más en forma más cruel, ¿no? Con un aliado que además es México, ¿no? Que México, de alguna forma, el presidente López Obrador AMLO, pues decidió cerrar la frontera definitivamente a los centroamericanos, ayudando un poco a ganar puntos con el presidente Trump. Entonces, la situación es crítica y la de Venezuela no es menos. Y ese apoyo que particularmente nos está dando Europa, que inicialmente nos dio Estados Unidos, muy probablemente se puede haber afectado con una realidad cualquiera que sea lo que ocurra en Venezuela, que continúe el presidente Maduro o que la asamblea se renueve, pues la situación de éxodo de los venezolanos a Colombia es muy crítico, y la situación es un poco de exacerbación de los colombianos hacia la presencia venezolana. Me afanan enormemente. Entonces uno ve que tal vez para ambos gobiernos va a ser muy difícil. Estamos en pandemia, Estados Unidos va a quedar con un déficit muy grande. De todas maneras, sacó la chequera del Banco Central, y en qué forma uno quisiera que aquí hubiera pasado lo mismo. Tenemos menos chequera, claro, pero después de la pandemia esto va a ser para ambos países, dijéramos, para la región de América Latina y para Estados Unidos, una situación muy crítica. Así que creo que el tema migratorio está de primero en las agendas, inclusive en las de Naciones Unidas, que no ha sido normalmente el gran tema, y hoy lo viene siendo. Doctor Silva, yo le quiero preguntar por una eventual presidencia de Joe Biden. Y quiero preguntarle qué tanto podría intervenir la izquierda más radical de Estados Unidos en asuntos internos colombianos. Y se lo pregunto porque acá en estos micrófonos Gustavo Petro dijo que él sí tenía relación con Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez. Y aunque ya sabemos pues que Biden es mucho más moderado, sí tendría que gobernar con el apoyo de estos congresistas más radicales. De hecho, Alexandria Cortez ya dijo que no está de acuerdo con el fracking ni con el glifosato. ¿Usted cree que, digamos, a Colombia le afectarían estas posturas más progresistas estadounidenses? Bueno, yo creo que es inevitable que entre políticos que tengan ideas parecidas se conversen, pero una cosa es conversar y compartir ideas, otra cosa es intervenir. Yo creo que una administración del presidente Biden sería muchísimo más cautelosa en ejercer presión sobre Colombia, y mucho menos no veo a Biden ni a su gobierno participando activamente en escoger a quién respaldan en las elecciones de Colombia en el 2022. Van a ser extremadamente prudentes con ese aspecto, y creo que realmente pues veremos también personas compartiendo ideas del centro o de la derecha en Colombia, personas y líderes del mundo entero, no solo de Estados Unidos. Eso no quiere decir que intervengan. Intervenir es una cosa diferente, que fue un poco lo que pasó en el caso de Colombia y estas elecciones en Estados Unidos. No veo eso para el caso de Colombia, y ojalá no sea así, porque sería muy dañino para las elecciones y la democracia del país.
Hemos hecho un análisis con ustedes dos, con la doctora María Emma Mejía y con el doctor Gabriel Silva, sobre qué pasaría en las relaciones entre Colombia y Estados Unidos en caso de que gane Biden o en caso de que gane Trump. Nosotros a través de las redes sociales le preguntamos a los oyentes, Jaime, ¿quién creía que iba a ganar esta elección? Finalmente las elecciones también son muy emocionales. Sí, es y el la deseo, gente, ¿no? Es el deseo, finalmente. Le estamos creyendo poquito a las encuestas, a pesar de que todas dan como ganador a Biden, pero le creemos poquito por lo que pasó hace 4 años. Lo vemos con prudencia, lo que digan las encuestas, pero uno le sigue creyendo dependiendo de si el candidato que uno quiere va ganando. Es más o menos como siempre opera esto. Pues de 8.316 personas que han votado en este sondeo, dice el 65% que cree que va a ganar Joe Biden y el 35% dice que cree que va a ganar Donald Trump. Yo le pregunto a usted, doctora María Emma Mejía, le hago la encuesta a usted de paso. Yo sé, le hago la encuesta con el corazón y lo que usted cree. Al final lo que la gente cree también es lo que va a pasar con el corazón. ¿Quién cree que va a ganar, Joe Biden o Donald Trump? No, yo creo que tiene muy buenas alternativas el vicepresidente Biden. Creo que los cambios siempre le gustan a la gente le gusta como explorar otras cosas. Entonces un político más apaciguado después de semejante revolución que hemos tenido, pero le creo a las encuestas. Pues sí, que hayan fallado hace 4 años no significa que vayan a fallar siempre las encuestas. Pero acuérdese que no fallaron, es que las interpretamos mal todos. Las exacto. encuestas hablaban del promedio. Ella ganó. Sí, ella ganó, claro. Y eso decían, ella se ganó los votos. Sí, pero el sistema populares. aquí es completamente distinto. Entonces lo importante eran los estados clave, en donde en esos estados claves ganó Trump, porque acá pues los colegios electorales están hechos precisamente para que esos estados en donde son un poco más aislados, no hay tanta gente, pues también tengan voz y voto. Por eso, más que centrarnos en las encuestas nacionales, esta vez el ejercicio que hicimos en Blue y los otros medios también es en encuestas específicas por estado e inclusive por condados que son importantes y relevantes que pueden cambiar la tendencia del estado por completo. Doctor Gabriel Silva, ¿y usted cómo lo ve? ¿Usted le está creyendo a las encuestas en esta oportunidad o también tiene miedito, como tiene mucha gente, frente al resultado de esta elección? Yo arrancaría por decir que sería tan catastrófico para el mundo una victoria de Trump, que es difícil no desear que gane Biden. Y ya mirándolo objetivamente, lo que uno lee en las cifras y escarbando en todas las cifras, puede decir que si hay un error, va a ser a favor de Biden, no a favor de Trump. Es decir, es posible que gane por mucho más de lo que la gente está creyendo hoy en día. Pero, ex canciller Silva, pues este panorama que estamos viendo hoy y que podría cambiar con Biden, ¿fluiría un poco mejor si cambiara qué en la Cancillería colombiana? ¿Qué debería cambiar o qué acciones se deberían emprender para que fluyera un poco mejor las relaciones con el cambio que podría haber? Bueno, no, yo creo que pues me queda muy difícil dar lecciones sobre el tema. La canciller realmente es María Emma. Yo estuve en el Ministerio de Defensa, pero como ex embajador podría decir que se necesita una actitud de Colombia y de la política exterior que desafortunadamente no veo, que es buscar un consenso y reconstruir las relaciones bipartidistas en el Congreso de los Estados Unidos principalmente. Una pregunta para los dos. Si las encuestas aciertan, doctora María Emma, y después me responde usted, doctor Gabriel Silva, ¿qué debería pasar con el embajador Pacho Santos si llega a ganar Joe Biden? No, yo creo que el embajador Pacho Santos renunció hace tiempos y creo que la renuncia se ha ido postergando, pero es evidente que es conveniente un cambio, por supuesto, en el equipo en general que coordina y que maneja y que lleva las relaciones. Sería muy recomendable que hubiese un cambio y estoy convencida ese se daría a fin de este año, inevitablemente, inclusive si gana la reelección el presidente Trump. Creo que es importante comenzar frescos el año entrante después de la posesión del nuevo presidente. Y la misma pregunta para usted, doctor Gabriel Silva, ¿qué debería pasar con Francisco Santos en caso de que gane Joe Biden? Porque pues sí se ha dicho mucho que el embajador Santos pues ha estado comprometido principalmente con la agenda republicana. Pues yo creería que la ex canciller tiene toda la razón. Yo creo que estoy con ella en que es hora de refrescar la política exterior, refrescar el profesionalismo de la Cancillería y refrescar la representación diplomática. Oiga, los dos invitados, Camila, la doctora María Emma y el doctor Gabriel Silva,
digamos que pronostican que Biden va a ganar esta noche, pero les pregunto a propósito de eso, si ustedes creen que a Trump le quedó faltando la vacuna contra el COVID, que ustedes creen que el tema de que la vacuna no haya aparecido a la fecha es determinante. No, no creo. Yo creo que hay una cosa muy profunda. Sergio Gómez, el corresponsal del Tiempo, lo decía en 1861, como que la olla de la secesión se destapó, esa olla, ¿cómo se llama? La olla a presión un poco, y Trump es como esa consecuencia final de un problema muy profundo que existía en los Estados Unidos. Entonces yo creo que ahí no es demasiado profundo lo que ha ocurrido y esa confrontación racial, eso estaba ahí reprimido y de alguna forma pues el presidente en estos 4 años abrió la tapa de la olla a presión y ahí estamos, pero creo que es más profundo que una vacuna. Pues doctora María Emma Mejía, qué placer haber contado con usted en estos minutos, nosotros que estamos haciendo el análisis precisamente el día de la elección de qué podría pasar en las relaciones bilaterales entre Colombia y los Estados Unidos dependiendo de si gana Biden o si gana Trump. Mil gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Perfecto. A ustedes, muchas gracias y los felicito porque es tan necesario ese programa desde Washington. Un abrazo muy grande y lo mismo para usted, ex embajador y también ex ministro Gabriel Silva, mil gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. A ustedes muchísimas gracias y los felicito por la transmisión. Claro que sí, nosotros seguimos aquí desde Washington, atrás de la Casa Blanca, Jaime, en donde ya la gente que está conectada con nosotros a través del Facebook Live va a poder ver específicamente cómo ya empieza a llegar más gente, los carteles. Hay uno que me encantó que decía, dejémonos de odiar los unos a los otros simplemente por estar pensando diferente. Simplemente por pensar diferente no nos tenemos que odiar. Es fabuloso estar aquí, Camila, ver la cantidad de personas, mensajes que llegan y aquí se congrega prácticamente todo tipo de pensamientos. Mire, durante toda la mañana y durante todo el día vamos a estar viendo a los ultraconservadores, los ultrarreligiosos de las diferentes tendencias, los demócratas de centro, radicales, todas las visiones de este país están aquí concentradas hoy en esta plaza que representa mucho para la comunidad afroamericana, pero representa mucho para los Estados Unidos. Y Camila, mire la cantidad de medios que empiezan también a llegar ya de diferentes partes del mundo a reportar de verdad la elección con la mayor consecuencia que va a tener para los próximos años, no solo para los Estados Unidos, sino para el mundo. Porque además se espera, Jaime, Donald Trump con la alcaldesa de Washington, él iba a tener su cierre de campaña en su hotel aquí en la avenida Pensilvania, pero pues no le permitieron porque no hay aglomeraciones permitidas en espacios públicos. Un hotel en cierta medida pues es un espacio que permite aglomeraciones públicas. Por eso indicaría, o lo que ha dicho la campaña de Donald Trump, es que la va a celebrar ahí en la Casa Blanca, con 400 personas más o menos. 400 personas porque allá la alcaldesa no tiene, digamos, jurisdicción, porque la norma dice que usted no puede hacer esos tipos de eventos con más de 50 personas en el área de Washington. Entonces, el presidente Trump también, Camila, lo que se ha dicho es que probablemente no se sabe, dependiendo también como él vaya viendo el resultado, que se podría ir para la Florida. Para Mar-a-Lago, podría ir a terminar en Mar-a-Lago terminando la elección. Es una de las opciones que se están barajando, que el presidente Donald Trump termine en la Florida, porque allá no tendría ningún problema con las regulaciones del tamaño de gente o de invitados que quiera tener para celebrar una eventual victoria si él sale ganador en las elecciones. Pues nosotros aquí seguiremos reportando para ustedes desde Washington esta jornada electoral que vale la pena aclarar. Es muy probable que nosotros no vayamos a tener los resultados completos esta noche ni la decisión absoluta de quién será el elegido para ser el presidente de los Estados Unidos 4 años más, pero estaremos a través de todas las redes sociales de Blue Radio, a través de blueradio.com, reportando específicamente lo que pase aquí en Washington, Jaime. Contando las tendencias de los estados que alcancen a cerrar, los que no, y estar pendiente de al final qué va a ocurrir con las elecciones, si el presidente Trump acepta, no acepta el resultado, si se va con sus abogados, como lo dijo el fin de semana. Es decir, son muchos los escenarios posibles y también no vamos a saber si mañana esto va a estar así de tranquilo. Exactamente, la idea es que mañana nos vamos a encontrar desde este mismo lugar reportando para ustedes, los oyentes de Blue Radio, de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. No sabemos si esto va a estar así de tranquilo mañana, pero aquí intentaré. Ojalá que sí, para poder hacer la transmisión de nuevo desde acá, que es espectacular poder
pues ver todo este ambiente que se está viviendo electoral en Estados Unidos. Y que los oyentes puedan estar viviendo específicamente como si estuvieran aquí con nosotros en Washington lo que está pasando en la capital norteamericana. Sí, y conocer de un sistema, porque es un sistema muy diferente para todos, no es familiar para nosotros, pero es chévere saber cómo opera este país, cómo operan sus estados, porque es un país del que siempre estamos pendientes en Colombia, es el país yo creo que el que tenemos la mayor influencia posible en el mundo. Ya empezaron las manifestaciones allá atrás que ustedes empiezan a ver y a escuchar, así llegamos nosotros al final de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Quédense con nuestros compañeros de Meridiano Blue que tienen más actualización de las noticias de lo que pasa en Colombia y también de lo que pasa en el mundo. Nos escuchamos de nuevo mañana a las 10:30 de la mañana en punto. Colombia.